Sí, ahí te vemos bien. Ah, perfecto. Me avisan cualquier cosa. Bueno, que hay órganos genitales externos y internos. Los externos son obviamente más fácil a la visualización con la ecografía, como son los testículos, ¿sí? Que bueno, es un órgano par que tiene forma ovalada, con un polo superior, un cuerpo y un polo inferior, y en la pared posterolateral tiene adherido al epidídimo. Estos testículos, como dijimos, son dos dentro de la bolsa escrotal, ¿sí? Y en un corte, esta imagen la habíamos puesto en la clase, en un corte del testículo, podemos observar que se dividen en lóbulos, ¿sí? Donde en ellos se encuentran está dividido en lóbulos por tabiques, y dentro de estos lóbulos se encuentran los túbulos seminíferos, ¿sí? Que van a confluir formando la retetestis, ¿sí? Esta imagen nosotros ahora la vamos a mostrar en la ecografía, y como dijimos, está rodeado por el epidídimos en la pared posterolateral, donde el cuerpo tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, y termina en el conducto deferente, ¿sí? El conducto epidídimo está adherido en realidad en la parte del cuerpo, en el testículo. Como dijimos, bueno, podemos estudiar el primer método de estudio de los testículos, ya sea por una patología aguda, es la ecografía, donde podemos hacer cortes longitudinales, como se ven en esta imagen, cómo se coloca el transductor, y corte transversales, ¿sí? En el corte longitudinal podemos ver la forma ovalada, con una ecoestructura homogénea, y lo que vemos, esa imagen lineal más ecogénica, es la retetestis, que les nombraba anteriormente. En el corte longitudinal podemos observar la cabeza del epidídimo, ¿sí? Y en un corte transversal, que vemos ya el testículo en una forma redonda, vemos la retetestis y observamos ya cuerpo del testículo, ¿sí? En un corte longitudinal, cuerpo y cola del epidídimo, y en un corte transversal, los dos testículos separados por un tabique, ¿sí? Están rodeados, que no les dije, por una túnica que es la que sostiene, la que envuelve a los testículos. Ahí ya pasó. Bueno, otro de los órganos a estudiar del aparato genital masculino es la próstata, ¿sí? Que es el método de primera elección, y que es como saben que la ecografía es el método más barato, de bajo costo, y en el que la gente tiene más, y los centros son tienen más accesibilidad a ellos. La ecografía prostática se puede hacer por dos medios, por la vía abdominal, ¿sí? Y por la vía transrectal, ¿sí? La vía abdominal es el primer método que se pide, donde el paciente tiene que ingerir agua, ¿sí? Y por medio de la vejiga nos permite ver por debajo. Acuérdense que la próstata se ubica por debajo de la vejiga y por arriba, y en la parte anterior del recto, ¿sí? Por la parte posterior, acá estaría el recto. La imagen esta que se ve anecoica es la vejiga en un corte transversal y en un corte longitudinal, ¿sí? Próstata bien homogénea, ¿sí? Corte transversal y corte longitudinal. Otra imagen ecográfica con corte transversal y corte longitudinal. Otro método de imagen, como dijimos, es la ecografía transrectal, ya tiene indicaciones más específicas, ¿sí? El paciente no debe ingerir agua, se hace con un transductor endocavitario por medio del ano, donde ven que, estoy señalando la punta del transductor, queda en contacto con la próstata, y ahí ven las relaciones que tienen por debajo de la próstata, por la cara inferior de la próstata, y por delante del recto, ¿sí? Podemos observar en esta ecografía las tres zonas que tiene la próstata,
¿sí? Podemos, en un corte transversal, observamos la región o la zona periférica, la zona central, y esta imagen que vemos ahí anecoica es la uretra, ¿sí? Recuerden que la uretra, que ahora vamos a estudiar, tiene un sector prostático que pasa por medio, ¿sí?, de la próstata, la rodea. ¿Sí? En este corte transversal lo podemos ver, y en un corte longitudinal de la próstata observamos la zona periférica, ¿sí?, la zona central por acá arriba, y esto que está en íntima relación con la próstata son la vesícula seminal. Si van teniendo alguna duda, me van diciendo. Esto de lo que hablamos de las zonas de la próstata, ¿sí? En esta imagen podemos observar glándula prostática, vesículas seminales, ¿sí? La parte negra, ¿sí?, toda esta zona es la zona periférica, que estaría adyacente, por debajo estaría el recto, ¿sí? En este corte, la zona central, que es la zona esta amarilla, pasa vesícula seminal y el conducto, y la zona transicional, que es la zona esta blanca, ¿sí?, que está adyacente a la zona periuretral, ¿sí? El conocimiento en realidad es las zonas de la próstata, se usan para patologías, porque en la zona de transición, en esta zona, generalmente asienta la hipertrofia prostática benigna, y en la zona periférica son los asientos del cáncer prostático, ¿sí? Esto, bueno, en la ecografía transrectal es donde uno las puede delimitar mejor, pero la resonancia es un estudio muy sensible, como ya saben, que nos da información tanto morfológico, que es lo que podemos ver en la ecografía, de cómo es la forma, la ecoestructura, si es homogénea, heterogénea, o si tiene algún nódulo, y aparte de eso, de la resonancia, nos da también información dinámica, porque uno inyecta medio de contraste el gadolinio, y aparte hay secuencias como la difusión, que evalúa los movimientos de las moléculas de agua, y depende, no vamos a entrar mucho en detalle, pero depende las patologías, hay restricción o no en la difusión, entonces son marcadores, según la medida que nos da, son marcadores de patologías benignas o malignas, ¿sí? Acá hay un corte sagital de la próstata, donde vemos, no sé si alguien se da cuenta si este T1 o T2, o alguien quiere decir, esto es vejiga, acuérdense la relación que tenía la próstata con la vejiga, está por debajo de la vejiga, esta es la glándula prostática, las vesículas seminales, fíjense acá bien cómo se ve de diferente intensidad la zona periférica, ¿sí? Y en un corte axial, como vemos bien la glándula prostática con la zona periférica y la zona central, ¿sí? Bueno, en la resonancia vamos a ver otros cortes. En un corte axial en T2 vemos ya la zona entrando en la vejiga, que tiene líquido, se ve hiperintenso. Acá está por la parte posterior estaría el recto. Seguimos bajando y podemos ver que aparece ya, va apareciendo la próstata. Ven, esto es, bueno, grasa anterior, posterior, los glúteos mayor, los músculos, son todos planos musculares, la articulación coxofemoral y los vasos femorales. Y en este corte observamos recto, ya la glándula prostática, fíjense bien cómo se delimita la zona periférica de la zona central.
Seguimos bajando los cortes, seguimos observando la próstata, estas estructuras ya, los cordones espermáticos, ¿sí? Glándula prostática, zona periférica y zona central. Seguimos ya vejiga, no estamos viendo. Seguimos la próstata, la zona periférica, la zona central. Otros cortes ya más inferiores, donde ya vemos la raíz del pene, ¿sí? En un corte, lo agarramos en un corte longitudinal y acá en un corte transversal, donde vemos los cuerpos cavernosos separados por el tabique, y en este corte transversal seguimos ya terminando el pene, y acá ya podemos ver corte transversal del pene y a su lado las dos imágenes ovales que corresponderían a los testículos. En un corte sagital, para que entiendan la relación vejiga, uretra, todo a lo largo que se hace externa, la uretra peniana, testículos, y acá estaría recto, vesículas seminales y la próstata y uretra prostática. ¿Sí? En este corte sagital, en un T2, observamos un poco de vejiga, la glándula prostática con las vesículas seminales. Acá podemos ver el trayecto de salida de la uretra. La misma imagen con las vesículas seminales y ya nada de próstata. En este corte coronal, con su representación, para que entiendan, esta es vejiga, es como viste en un corte posterior, la uretra prostática y la glándula prostática hacia, en realidad la uretra prostática pasa por el medio de la próstata. Vemos un corte coronal con vejiga, estas son asas intestinales, glándula prostática con la zona periférica y el área central con la uretra, cortes más inferiores, ¿sí? Donde vemos asas intestinales, ya no vemos más próstata y empezamos a ver raíz del pene. Otro método de estudio que no es tan sensible, ¿sí? No es un método de primera elección, en realidad, para estudiar patologías prostáticas, sí, por ahí para estadificación de tumores o para alguna complicación de cirugías o infecciones. Puse algunos cortes tomográficos, van a ver la diferencia que hay con la tomografía, la diferencia en la calidad, en realidad, de imagen, porque no es el estudio adecuado. Esto es una resonancia corte axial con contraste, donde vemos vejiga. Este es recto, articulación, acuérdense, plano anterior y plano posterior, y planos musculares, ¿sí? Acá ya empezamos a ver la glándula prostática. Fíjense que la densidad con la que se ve no se diferencia en las zonas de la próstata como en la resonancia. Un corte que vemos un poco de contraste en la vejiga, estas son asas intestinales porque era con estudio con contraste oral también. Acá vemos las estructuras de las vesículas seminales y por debajo el recto. En este corte ya empezamos a ver raíz del pene, ¿sí? Que no es un estudio específico para evaluarlo. Y el primer estudio para evaluar el pene es la ecografía. También se hacen resonancias. En un corte transversal vemos que el pene está formado, por dos cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso que lo atraviesa la uretra y está recubierta por una túnica. ¿Sí? Podemos observar que en la imagen
de la izquierda de la pantalla, vemos un corte longitudinal del pene con el cuerpo cavernoso, el cuerpo esponjoso y la túnica. En este corte superior observamos, es un Doppler para ver vascularización, donde vemos la arteria cavernosa, que es esta central, con la emisión de sus ramificaciones para irrigación. Y en la imagen de abajo central observamos cuerpos cavernosos, cuerpo esponjoso y la túnica, esa línea más hiperecogénica que la rodea. Se pueden observar, estas son imágenes normales, se pueden observar patologías, como estas imágenes ecogénicas que emiten sombra posterior. Sí. ¿Dónde se ven los cuerpos cavernosos y esponjosos en esa imagen? ¿En esta, lo que estoy señalando? Sí. Esto sería el cuerpo cavernoso, ¿sí? Y acá el cuerpo esponjoso. Ah, ok. Y lo más ecogénico, la liñita esa blanca que se ve ecogénica, es la túnica. Bueno, como dijimos, podemos observar patologías penianas, como estas imágenes ecogénicas blancas que dan esa sombra, que son calcificaciones, que se estudian por la penegrafía, que es un método, acá vemos que es como una radiografía que se hace con el equipo de mamografía, donde se ven las calcificaciones. Esto para evaluar patologías específicas, ¿sí? Pero bueno, el primer estudio en realidad es la ecografía, y de ahí se van, según las patologías, se pide resonancia. La tomografía, en realidad, para el estudio del aparato genital masculino no es muy sensible. Por ahí uno hace una tomografía y encuentra o llama la atención o ve algo y lo define por ecografía o por resonancia. Y para terminar, la uretra, que bueno, la doctora Quintili ya lo habló en su clase, en la clase de riñón. La uretra empieza en el trígono vesical y tiene 3 partes: la uretra prostática, que comienza en el orificio del trígono vesical y desciende a través de la glándula prostática, ¿sí? En este van a desembocar los conductos eyaculadores. Después hay un sector más cortito, que es la uretra membranosa, ¿sí? Que está rodeada por el esfínter uretral, y a cada lado de ellas hay otras glándulas, que son las glándulas de Cooper, ¿sí? Que desembocan en el sector superior de la uretra esponjosa, ¿sí? La uretra esponjosa es la más larga, es el sector más largo de la uretra, que termina en un sector más finito, que es y termina en la uretra externa, ¿sí? En el orificio ureteral externo. Acompaña todo a lo largo del pene, y como dijimos, en la parte superior desembocan los conductos de las glándulas de Cooper, ¿sí? Esta es la citouretrografía, o la urocistografía miccional, o la uretrografía retrógrada, donde se instila material de contraste. Estos estudios son específicos, en realidad se estudia para ver estenosis de la uretra, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, si fue muy rápido. Bueno, seguimos. No sé si me escuchan. Sí, se escucha, se escucha. Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, en el sistema reproductor femenino, sabemos que están formados por genitales externos, que es la vulva, y por los genitales internos, como el útero, ovarios, trompa de falopio y vagina. Sí, los genitales internos son los que nosotros evaluamos con los métodos de imágenes. Tienen que saber que los ovarios son intrapélvicos, que se ubican al lado del útero, y el útero, el método de estudio tanto del útero como de los ovarios es la ecografía. Como en el análisis, en el estudio de la próstata, se hace ecografía abdominal y transvaginal.
La ecografía transabdominal es la de primera elección, la que primero se estudia, ya sea para control o para estudio por alguna patología o clínica de la paciente, donde se debe tomar líquido, ¿sí? La imagen anecoica es el líquido en la vejiga, ¿sí? Y se puede ver al útero, que está formado por un miometrio, ¿sí? Y una capa interna que es el endometrio, ¿sí? Este es un corte longitudinal y esto es cuello del útero, ¿sí? En un corte transversal. Y la ecografía transabdominal, que es un método donde la paciente no debe ingerir líquido, estamos en contacto con el cuello, ¿sí? Uterino, entonces uno tiene mejor definición. Fíjense cómo se puede ver bien el miometrio, la línea endometrial, ¿sí? Hay diferentes posiciones del útero que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Este útero está hacia atrás y este hacia adelante, cortes longitudinales y cortes transversales, ¿sí? A veces acá en las ecografías endovaginales uno puede ver cuando introduce el transductor el canal, puede evaluar el canal vaginal, ¿sí? Bueno, como dijimos, el útero tiene diferentes posiciones anatómicas. La más frecuente de ver es la anteversoflexión, ¿sí? Y esto está dado en la flexión del útero en relación de cómo se relaciona el cuerpo uterino, ¿sí? Con el cuello. Si está hacia adelante, ¿sí? Se habla de anteflexión, y si está hacia atrás, de retroflexión. Eso es en relación del cuerpo uterino con el cuello. Y la versión está dada entre la relación del cérvix, ¿sí? Del cuello, con respecto a la vagina, ¿sí? Al canal vaginal. Si está hacia atrás, es decir, hacia el recto, va a ser retroflexión, y si está hacia adelante va a ser ya me perdí, anteflexión, ¿sí? Hacia adelante, es decir, que va hacia la vejiga, porque acuérdense que la vejiga está anterior, y el recto posterior. Por eso uno habla de retroversión hacia atrás cuando el cérvix en relación a la vagina está hacia atrás. Como dijimos, bueno, lo más frecuente es ver esto de antero y anteversoflexión, pero podemos encontrar en retroversoflexión el útero, ¿sí? Fíjense acá el cuello, el cérvix, cómo se relaciona con el cuerpo, ¿sí? Que está hacia atrás, al igual que en esta imagen, ¿sí? Estas son ecografías ginecológicas abdominales y esta es por vía endovaginal. Como dijimos, la parte central del útero es el endometrio, donde nosotros en la ecografía y mejor en la endovaginal podemos evaluar en qué etapa del ciclo se puede encontrar según cómo nosotros vemos el endometrio y consultándole a la paciente en qué etapa del ciclo menstrual está, podemos evaluar endometrios, ¿sí? Que están en una fase menstrual, ¿sí? Donde vemos la línea endometrial con contenido en su interior, ¿sí? O en una fase menstrual más tardía, donde vemos la línea del endometrio bien ecogénica, una línea bien ecogénica. Podemos encontrarlo en una fase proliferativa, que se ven como en 3 capas, o trilaminar se llama, donde te interrumpo un segundo. Ahí mostrarles referencias anatómicas de dónde estaría
la parte del fundus, donde estaría la cabeza, los pies, y qué es anterior y posterior para que se ubiquen un poco en la eco. Esto es anterior en la ecografía. Acá estaría vejiga. Miren, lo voy a volver a la parte de atrás. En una ecografía por la panza, ¿sí? Esto es anterior, vejiga, esto es posterior, ¿sí? Esto es derecho y esto izquierdo. Vendría a ser, acá estaría anterior para arriba, que es la paciente, en la posición de la paciente está cabeza y pie acá abajo, ¿sí? En un corte longitudinal, de abdominal, perdón, en un corte transvaginal, acá estaría vejiga, que es anterior, y la parte de abajo es posterior. Esto es canal vaginal, ¿sí? Nosotros introducimos el transductor por acá, ¿sí? Acá estaría canal vaginal y esto es cervix, un orificio cervical externo e interno, ¿sí? Ahí ¿está bien? Ahí la cabeza del paciente estaría en el fundus y los pies hacia el cervix. Sí, de acá. Este es el fondo uterino, este es el cuerpo y este es el cervix. En un útero en retro, y acá sería al revés. ¿Sí? Este es el fondo uterino, el cuerpo y el cervix. Perdón, ¿esas imágenes son transvaginales? Esas que estás... estas tres, estas dos y esta son transvaginales, ¿sí? Y estas son transabdominales. Fíjense que se ve la vejiga, porque en una ecografía transabdominal que la paciente no tiene vejiga, nosotros el útero no lo vemos plegado, no lo vemos como abierto, vendría a ser, no se puede evaluar. Por eso es una indicación del estudio transabdominal tomar líquido y retener, ¿sí? ¿Y cómo es que vemos, es como que, ¿por qué lo vemos como de costado al útero? ¿Por qué vemos como si fuese un corte sagital en la transvaginal que alcanzamos a ver el fundus, el cuerpo y el cervix? Porque la ecografía hace cortes también. Hace cortes sagitales. Lo que están viendo en realidad es eso. ¿Sí? Ok. ¿Seguimos? Sí, estamos. Bueno, volviendo a las fases del ciclo menstrual, vemos una fase proliferativa temprana, ¿sí? O una fase donde vemos una línea ecogénica, o una fase proliferativa tardía, donde vemos este endometrio trilaminar, ¿sí? Que vemos 3 capas ecogénicas con 2 bandas más hipoecoicas, más negras en su interior, y ya una fase secretoria donde vemos el endometrio bien grueso, ¿sí? Bien ecogénico. Esto obviamente no hay que confundirse en pacientes posmenopáusicas. Estas son pacientes que todavía están en edad fértil, por eso vemos podemos encontrar, depende del día que hagamos la ecografía, los diferentes tipos de endometrio, ¿sí? Luego podemos ver los ovarios, como dijimos, se encuentran ubicados al costado del útero, ¿sí? Y depende también el día del ciclo menstrual donde nosotros hacemos la ecografía, podemos encontrar diferentes formas de ver los ovarios, ¿sí? Podemos ver, este es un corte transversal de una ecografía transabdominal, es decir, por la panza, donde vemos corte transversal, entonces vemos el útero acá y vemos los ovarios hacia los lados, ovario derecho y ovario izquierdo. Y ven unas imágenes redondeadas, anecoicas, que son los folículos normales, ¿sí? Que podemos observar en las pacientes en etapa fértil. Podemos observar en pacientes ya menopáusicas los ovarios como imágenes así ovales o redondas, ya de menor tamaño, generalmente son hipoecoicos, ¿sí? Ya sin los folículos que vemos en pacientes en estadio fértil, ¿sí? Otras imágenes en pacientes con folículos normales, ¿sí? Podemos ver también folículos que crecen
que van creciendo, depende la etapa del ciclo, que son los quistes foliculares, ¿sí? Que van a ser el quiste que va a crecer más, que si no se fecunda, se produce se produce la ovulación, que queda el cuerpo blanco o cuerpo lúteo, ¿sí? Que podemos ver acá, ¿sí? Son estas imágenes, generalmente que son medias feas, cuando uno la ve, que tienen como bordes medios irregulares. Generalmente se observa con mucha vascularización. Si pones el Doppler, generalmente se acompaña de un poquitito de líquido. Ven que acá periovárico se ve esa imagen anecoica, ¿sí? Que es líquido. Eso es porque la paciente está en una fase secretora. Ya. Pau, discúlpame, te voy a molestar un segundo. Sí. Muchos siguen sin ubicarse anatómicamente. Ah. Encontré unas imágenes que capaz que sirven, muy gráfico. A ver si les ayuda. Poné, Maya, para que comparta. Yo la dejo compartir. Ahí. A ver si puedo. Para darme un segundo que saliste y volviste a entrar, María. Sí, como 3 veces. Ahí está, creo que ahí estás habilitada. Sí, ahí estás. ¿Están viendo? Sí. Sí, Mary. Bien, perfecto. Bueno. Pasa que yo las imágenes esas se las puse en la clase. Claro. Cómo está ubicado el transductor, ahora no se las puse en esto. Bueno, ahí se ve el ecógrafo, nosotros sosteniendo el transductor intracavitario, y esta posición de cómo está el cuello uterino respecto de la vagina es lo que es la versión. El útero, el cuerpo del útero y el fondo se encuentran flexionados hacia adelante, ¿sí? Este vendría a ser un útero en Antero. En anteroversoflexión. Anteroflexión es esto, que el cuerpo del útero se va hacia adelante. ¿Se entiende? Acá tengo otra imagen. Esta es la vagina, el cuello del útero, el fondo del útero, el cuerpo del útero, la cabeza del paciente, los pies del paciente. Ahí ven cómo en realidad la ecografía también es un método que va cortando por sectores a los órganos. No es que vemos todo el órgano volumétrico, sino que vamos haciendo cortes en sentido longitudinal, transversal, según movamos el transductor, ¿sí? Son todos estudios seccionales, entonces podemos ver el corte longitudinal del útero, en donde se ve el músculo y se ve el endometrio, ¿sí? Pero también son cortes seccionales de los órganos, ¿sí? Acá en el sector posterior se ve que está la columna, es algo que pasa por la línea media. Si yo quiero ver los ovarios, como se dijo, están hacia los costados, entonces yo tengo que mover mi mano hacia un costado y recién ahí va a aparecer el ovario, que es esta imagen de acá. ¿Se está entendiendo un poco más o no les está sirviendo esto tampoco? Sí, se está entendiendo mejor. Sí, profe. Sí, se entiende mejor. Una pregunta, entonces, ese tipo de imagen, se corresponde con una ecografía que mostró recién la profe que tenía, digamos, una línea ecogénica, bien blanquita, claro, en el centro, sí. La línea blanca ecogénica es lo que yo estoy señalando ahora, que es el endometrio. Es la cara, es la porción más interna del útero. Buenísimo. Es la cara que va, o sea, es la capa que da a la cavidad uterina y que depende en qué momento del ciclo se encuentre, tiene distintas características. En imágenes que no vienen al caso, ustedes eso no lo tienen que saber. Eso es ustedes ahora piensen, esto es intracavitario, intravaginal o transvaginal. Cuando la ecografía es transabdominal,
yo estoy acá arriba, este es el pubis, esta es la vejiga, yo estoy acá arriba con el transductor, no se llega a ver, ¿sí? Entonces lo primero que van a encontrar es una bolsita negra, porque si no, no se ve el útero. Esa bolsita negra, o hipoecoica, hablando con propiedad, es la vejiga. Detrás de la vejiga van a ver el cuerpo del útero. ¿Y esta transvaginal qué hace? ¿Cortes sagitales en el, o sea, puede hacer cortes sagitales en el útero de manera que la podamos ver desde un Puede costado, hacer por el así corte decirlo? que yo quiera porque yo lo muevo al transductor. Entonces, ahí es un corte sagital. Cuando nosotros giramos la mano y lo orientamos perpendicular a como está ahora, le hago un corte axial al útero, ¿sí? Que es lo que yo estoy evaluando ahora. Puedo hacer cortes oblicuos, o sea, coronales, sagital, puedo hacer todos los cortes con la ecografía, porque yo dirijo hacia dónde veo. Lo maneja mi mano. Haces sagitales, oblicuos, axiales, para arriba, para abajo. Totalmente. Y así como se reconstruye en tomografía y se ve una imagen tridimensional, en ecografía también hay reconstrucciones, por ejemplo, cuando vemos la imagen 3D de la cara de un bebé, Sí. hay reconstrucciones que se pueden lograr sin problemas, ¿sí? También para el útero, cuando estudiamos el aparato genital femenino, se pueden hacer reconstrucciones tridimensionales. Exacto. ¿Están un poco más ubicados? Sí, profe, gracias. Así ahora seguimos con el tema que estaba comentando la doctora Pereira de las distintas fases del ciclo. Bueno, esto lo entendieron lo de los ovarios. En realidad sí no tienen que saber en qué fase está, pero hay diferentes formas, ¿sí?, de ver los ovarios, depende de la fase del ciclo, igual que el endometrio. Como dijimos, podemos también evaluar el cuello uterino, que es esta parte, ¿sí? Podemos ver cuellos normales, el cervix normal, con alguna secreción en el canal endocervical o algunos quistes o huevos de la voz que son secreciones de mucus que se acumulan, ¿sí?, en el cuello. Esas son todas las estructuras que podemos evaluar por ecografía, tanto abdominal como transvaginal. Y como dije en la clase, hay dos recesos, ¿sí?, o fondos de sacos que tiene la pelvis femenina, ¿sí?, que están recubiertos por peritoneo, que está uno entre la vejiga, esto es vejiga, útero, y acá estaría recto, ¿sí? El receso que está entre la vejiga y el útero, que es el vésico uterino, y el que está entre el útero y el recto es el recto uterino o el saco de Douglas, que es el llamado fondo de saco de Douglas, que nosotros, en realidad es una cavidad como virtual, que la vamos a ver cuando hay líquido, ¿sí?, o cuando hay alguna secreción o cuando está ocupado. Como podemos ver acá, son ecografías transabdominales, ¿sí? Fíjense que se ve vejiga, es esta imagen, ¿sí? Fondo uterino, el cuerpo, el cervix y canal vaginal, y se ve por detrás, acuérdense que vejiga, útero y recto, entonces estaríamos ubicados en esta zona, ¿sí?, donde se ve el fondo de saco de Douglas con un poco de líquido. Lo mismo pasa en la ecografía transvaginal, ¿sí? Acuérdense que esto está anterior, que acá estaría la vejiga y acá estaría la parte del recto con un poco de líquido, ¿sí? Es un receso que generalmente uno lo evalúa por la ecografía. Podemos evaluar imágenes estos son dispositivos intrauterinos, son DIUs, ¿sí? Podemos evaluarlos mejor por la ecografía endovaginal para ver la ubicación. Podemos ver miomas, que son estas imágenes nodulares, ¿sí?, que se ubican en el miometrio, que es la capa externa,
¿sí? Del útero, pueden estar en diferentes zonas, a eso no lo tienen que saber, pero para que vean la diferencia entre los miometrios normales, homogéneos, que cuando hay patologías. Y todo eso se ve mucho mejor, se pueden definir mucho mejor por la ecografía endovaginal. Después, tanto como en el aparato genital masculino, la resonancia es un método muy sensible y específico para poder evaluar la pelvis femenina, ¿sí? Donde les puse este gráfico para que vean, ¿sí? Esto es pared anterior, esto es pared posterior, este ya es sacro, ¿sí? Esto ya es una ampolla rectal. Esta imagen es útero, fíjense cómo podemos definir las dos capas, el miometrio, ¿sí? Y el endometrio, ¿sí? Y ya para acá el canal vaginal. Diferentes imágenes en cortes sagitales, ¿sí? Podemos observar, es un T2, corte sagital. Vemos esta imagen, acá está vejiga, esto es para que se ubiquen sacro, columna lumbar, asas intestinales, y vemos esta imagen oval, con esas imágenes redondeadas, ¿sí? Hiperintensas, que es el ovario con los folículos normales, ¿sí? Un corte de un útero en anteversoflexión, fíjense que está hacia pared anterior, esto es posterior, vejiga, ¿sí? Donde se ve bien la zona del miometrio, la zona de transición y la zona del endometrio más ecogénica. Otra imagen sagital, ¿sí? Con la línea endometrial, el cuello, cuerpo y fondo uterino. Corte sagital y el corte transversal, donde acuérdense generalmente, perdón, el corte axial, donde vemos generalmente el útero y a los costados. En este caso observamos primero el ovario derecho, ¿sí? Con las imágenes hiperintensas en relación a folículos. Vemos el endometrio bien central y todo el miometrio. Otro corte sagital donde ven que el útero está hacia el recto, hacia la parte posterior, ¿sí? Está en retroversoflexión, ¿sí? Cavidad endometrial, todo el miometrio, ¿sí? Y acá el canal vaginal. Esta imagen con el útero en situación anterior, perdón. Se observa un poquitito de líquido de secreción en la cavidad endometrial, por eso se ve más hiperintensa. Perdón, ¿puedes explicar el corte axial anterior que había que no me quedó claro? ¿Este? Sí. Es un corte como en la ecografía, ¿vieron el corte transversal? Donde nosotros vemos, esperen que les vuelvo para atrás, a ver si tenía una ecografía transversal. Acá, en esta, no se ve por ahí muy bien, pero fíjense que se ve el útero y siempre los ovarios están a los costados, ¿sí? Vendría a ser como un mismo corte ahí en la resonancia, donde ves el útero, ¿sí? Todo esto es asa intestinal y acá estaría el recto, ¿sí? Y acá pasa que no es un plano donde pasan los dos ovarios a la vez, pero vemos el ovario derecho, ¿sí? Esto es todo contorno del útero con el miometrio y eso que se ve más hiperintenso es el endometrio, ¿sí? Y acá hacia la derecha observamos esta imagen oval, ¿sí? Con folículos que vieron que en la ecografía se ven anecoicos, se vean negritos porque tienen líquido, acá se ven hiperintensos. Ah, ok, gracias. Acuérdense la resonancia de estos anteriores, estos posteriores, esto es hueso, ¿sí? La articulación, y acá está el músculo glúteo mayor. Ok, gracias. Acá otro corte también
donde observamos el útero, ¿sí? Miometrio, endometrio, ovario con folículos dominantes, otro corte a nivel uterino con la cavidad endometrial. Acá ya vejiga, ya dejamos ver útero. Y en un corte sagital, nuevamente con el útero en anteverso flexión, donde vemos miometrio y endometrio. Y esta imagen hiperintensa es vejiga. Para acá está el colon y el recto. Luego, para estudiar patologías específicas como la infertilidad, donde se puede observar bien la cavidad uterina, ¿sí? Y las trompas, se solicita la histerosalpingografía, ¿sí? Que es un método por medio de rayos, donde se instila por la cavidad vaginal, ¿sí? Medio de contraste, y lo que vamos a ir viendo es que se va llenando toda la cavidad uterina, ¿sí? Toda la cavidad uterina, y el líquido va pasando a las trompas, ¿sí? Acuérdense que las trompas tienen una región intramural o intersticial, ¿sí? Un istmo, una ampolla, una zona ampular y las fimbrias, ¿sí? Lo que se estudia específicamente en este método es que las trompas, que son esto que se ve acá, ¿sí? Todo el material de contraste, pase y se vaya a peritoneo. Fíjense que hay líquido que salió, que está en medio de contraste. Eso quiere decir que las trompas no están tapadas. ¿Y por qué pasa eso? Porque las trompas terminan en el infundíbulo, terminan en las fimbrias, que es lo que conecta, con una de las fimbrias es el que conecta al ovario, ¿sí? Por eso, cuando no tienen patologías, en los estudios normales, una vez que se instila el contraste, se pinta toda la cavidad uterina, fíjense la forma de perinvertida que tiene, todo el pasaje a las trompas, ¿sí? Y el líquido que se libera a peritoneo. Estos estudios, como les dije, no son de rutina, obviamente, son estudios específicos para patología, principalmente de infertilidad. Acá podemos ver que hay oclusión tubárica, es decir, que no pasa el líquido como veíamos en un estudio normal. ¿Sí? Dilatación de las trompas. Ustedes vieron que en ningún estudio de la ecografía nosotros vimos trompa. En un estudio normal, las trompas no se observan por ecografía, ¿sí? Sí en patologías. La hidrosalping, hay dilatación de las trompas, por eso fíjense cómo se ven, perdón, cómo se ve una trompa normal de una trompa dilatada, ¿sí? Bueno, y la tomografía, como en el aparato genital masculino, no es un estudio de primera elección, ya que no nos permite definir las estructuras como en la resonancia o en la ecografía, ¿sí? Corte sagital, un corte coronal, igual les puse para que vean unas imágenes en realidad que se ven bien del cuello uterino, que tiene definición, el cuerpo, ¿sí? Y el fondo, y en un corte transversal, pero generalmente nosotros, cuando evaluamos una tomografía que tenga o no tenga contraste, vemos estos cortes que en realidad uno no puede definir si hay algo o no. Esto vendría a ser el útero, ¿sí? Por eso no es un método de primera elección, sí, por ahí en un estudio de rutina, si uno ve alguna imagen, ahora vamos a ver para que entiendan, si ve alguna imagen, pueda solicitar una ecografía, que es el primer estudio. Acá estaría el útero, esto es vejiga, uno obviamente lo distingue bien cuando hace con medios de contraste, ¿sí? Entonces esto es vejiga que tiene el contraste, acá se ve útero, esto es un corte axial, acá se ve la vejiga con un poco de contraste, el útero, y acá de este lado el ovario, ¿sí?
que tiene una pequeña imagen en el centro, ¿sí? Entonces uno encuentra estos estudios y sugiere hacer una ecografía para definir si es un quiste, si es un folículo o de qué se trata esa imagen. Por ejemplo, acá observamos los diferentes métodos. Esto es una ecografía, esto es un hidrosalping, ¿sí? Fíjense esta imagen toda tubular, irregular, con contenido líquido, por eso se ve anecoica, cómo uno lo ve en la ecografía, cómo uno lo puede ver, ¿sí? En resonancia, en un T1, en un T2, por eso se ve el líquido así, se ve como serpentiginoso, ¿sí? Y en una tomografía, donde uno ve que es líquido, pero no es un método específico para estudiarlo, ¿sí? Otra imagen, ¿sí? Donde vemos, hacemos una tomografía, encontramos esta pequeña imagen hipoecoica, ¿sí? En una ecografía, ¿cómo lo vemos? Fíjense cómo se ve esta imagen bien anecoica, de contenido líquido, y en una resonancia que vemos bien hiperintensa en relación a líquido, ¿sí? Fíjense en los diferentes métodos cuáles son los mejores para los más sensibles, ¿sí? De primera elección, la ecografía y la resonancia. Otra imagen en tomografía, esta imagen heterogénea que no sabemos que era en relación al útero, ¿sí? Esto es vejiga. Ven toda esta imagen heterogénea. Se le hace una ecografía, acá también vemos la misma imagen, ¿sí? De otra paciente. Hacemos una ecografía y nos encontramos con esta imagen, ¿sí? Entonces decimos es un mioma. En una histerosalpingografía también podemos ver estos defectos, ¿sí? Fíjense en los diferentes métodos cómo uno lo puede estudiar mejor, cuál es el que nos da mejor imagen para definir de qué se trata. Y por Una último, pregunta. sí. En la imagen anterior, en la ¿En D... esta o en la anterior? No, en esta. En la imagen D hay una estrellita. Ese es el útero. Marcando... Esto es útero y se veía esta imagen, ¿sí? La flecha es la imagen, ¿sí? Que es el mioma en realidad. Esto es útero, esto es vejiga. Pasa que al hacerse un contraste, fíjense, cuando veamos, a ver, esperen, que les muestro acá, con contraste, O sea, eso... ve que uno se define mejor. Esto sabe que es vejiga y por debajo de la vejiga está el útero, y acá está el recto. O sea que la imagen esa tiene una patología. Claro, sí, por eso yo les puse para que vean en los diferentes métodos, ¿sí? ¿Cuál es la que nos define? ¿Por qué decimos hay que pedir primero la ecografía? ¿Sí? Porque viene una paciente a hacerse un control, o sea, por alguna patología o no, le piden una tomografía y uno ve esto, uno sugiere hacer una ecografía directamente, ¿sí? En el primer estudio. Va a hacer una ecografía y se encuentra que es un mioma, ¿sí? Bueno. O hace por algún estudio de infertilidad, hace una histerosalpingografía y ve este defecto. Fíjense que cómo se ve esta imagen, ¿sí? Radiolúcida. Obviamente va a sugerir una ecografía y ve que es un mioma, ¿sí? O sea que eso que está señalado con la flecha azul sería un útero con patología. Claro, sí. Yo les puse, usted no tiene que saber patología, pero para que vean la diferencia de los en realidad para que vean una patología por diferentes métodos, ¿sí? Para que se den cuenta por qué decimos el primer estudio es la ecografía y no hacer una tomografía para estudiar pelvis, ¿sí? Las tomografías sirven para estudiar pelvis femenina o masculina, por ejemplo, un paciente que está con una estadificación de cáncer o tuvo una cirugía y se complicó, pero no es un método de rutina. ¿Sí? Va al ginecólogo y la ginecóloga no te pide hacerte una ecografía, una tomografía para ver el útero, te pide una ecografía, ¿sí? Y en base a eso, si se ve algo o no, se piden mayores estudios que vendría a ser la resonancia. Pero la tomografía no es el método de primera elección
para estudiar pelvis, los órganos internos de la pelvis. Y otra que no vamos a hablar mucho, pero bueno, que está dentro del aparato reproductor femenino, es la glándula mamaria. ¿Sí? La glándula mamaria, hay diferentes métodos para estudiarlo. La primera elección de screening es la mamografía, ¿sí? Que es por medio de rayos. La ecografía y la resonancia son estudios complementarios, ¿sí? Nada, evalúan el músculo pectoral que pasa por debajo de la glándula, ¿sí? Tejido mamario, todo tejido mamario, y en la resonancia también. No hablamos mucho de esto porque es complicado, en realidad tienen que saber los métodos de estudio, pero no saber describir cada uno de estos de la mama. Profe, ¿podría volver a 2 imágenes atrás? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Esta? Otra. ¿Otra? Donde le había explicado a la compañera lo del útero. Ah, esta. No, era una más ¿No? atrás, porque se veían como algo, como una estructura. Esta es la que yo le mostré, la que tenía Esa, contraste la vejiga, donde se definía mejor el útero. claro, el útero. Eso que está en la parte izquierda del ¿Esto? útero es la trompa. Sí. Esto Ok, sí. Sí. gracias. No, de nada. No sé si quieren preguntar algo, qué dudas le quedaron. Pauli, ahí están pidiendo ver una RM en Sí, corte axial espera, para ahora te ver mando. el cordón espermático. Difícil. Sí, es que en realidad tampoco se va a evaluar, pero No, cordón se ven, espermático pero sí. se evalúa Sí, con eco, espera acá. chicos. No, Sí. no. Pasa que acá uno lo ve, pero no. Yo se lo Claro, por ahí mencioné. lo ves, podés ver los quistes de cordón espermático, Mal. podés ver Pero alguna hernia asociada, pero nada más. Y mientras vos buscas eso, alguien está preguntando cómo se diferencia la ecografía transvaginal de la transabdominal. Es muy ahí simple de simple, sí. diferenciarlo. Tiene que ver con dos cosas. Perdón, Una, sí, te muestro acá y ahí, después les mostrale, muestro la ecografía igual, acá. dale. Eso de ahí. Ahí está. Pero en realidad uno lo menciona como estructura, pero no es el método. Por eso uno siempre Ve hace las estructuras ecografía. correspondientes al conducto Claro. inguinal, que es el lugar por donde atraviesa Sí, eso. el cordón espermático. Y después esto, la de diferenciar una ecografía abdominal y transvaginal, que la ecografía transabdominal o ecografía ginecológica, la paciente se le hace tomar agua. Entonces, al hacerle tomar agua, uno ve en la parte anterior, ¿sí? Esta imagen anecoica que es la vejiga, ¿sí? Y fíjense en la transvaginal que no hay vejiga, ¿sí? Las hacemos hacer pis, de hecho, antes de hacerle las Claro, transvaginales. antes, porque a veces te dicen, no tome agua, no tengo ganas de hacer pis, vaya a hacer pis y hacen pis porque se dificulta ver, porque como que te desplaza. Uno cuando pone el transductor por vía vaginal, ve la vejiga y el útero desplazado. ¿Sí? En cambio, cuando no tiene líquido, uno puede ver bien el útero. Y es mucho mejor la transvaginal para Claro. cualquier caracterización de lesión o Claro. evaluación y demás, siempre desde preferencia la transvaginal. Sí. Siempre que hay duda, aparte, uno para hacer una ecografía abdominal tiene que atravesar el plano cutáneo, el plano graso, todo el aire de los intestinos y llega al útero. En cambio, en la transvaginal, como va por medio de la vagina el transductor, uno está en contacto ahí, con el orificio cervical. ¿Sí? Entonces ve con mucha más definición todas las estructuras. Que te Entonces están pidiendo si podés mostrar de Ah, vuelta las ecos con los ovarios. sí.
ovarios chicos a veces es difícil encontrarlos. No, sí, a veces uno, por la panza, así por vía abdominal, a veces uno no los ve. Y por endovaginal depende. A veces los ovarios están muy altos en la disposición y no los encuentra. Pero a ver, O está, yo les puse estas imágenes, ¿no? Para que me diga, ay, esto es un cuerpo lúteo. No, no le vamos a preguntar eso, pero es para que vean cómo las diferentes formas de ver los ovarios. si son órganos cíclicos, entonces como tales van a tener distintas características en el momento del ciclo. Por eso también saber en qué momento del ciclo está la paciente es re importante para nosotros. Que uno siempre ¿Cómo le tiene que preguntar. Tal ¿Cómo cual. está ubicado el ovario ahí? O sea, ¿es un corte sagital, un corte, o sea, Esta transversal? imagen es un corte transversal. Fíjense que se ve el útero y los ovarios a los costados, ¿sí? Pasa que acá este es un corte longitudinal y este es un corte transversal. Esta es una ecografía endovaginal, ¿sí? Corte longitudinal y corte transversal. Siempre a los ovarios, uno mide el volumen y siempre hace corte longitudinal y transversal. Y de ahí, esta imagen así en paralelo, como está puesta acá, y uno toma las medidas 3 dimensiones, longitudinal, transversal y antero-posterior. ¿Sí? Estas son todas. Este es un corte longitudinal, este transversal, este es corte longitudinal, este es transversal, longitudinal, transversal, longitudinal. No sé si se aclaró o no era lo que preguntabas. Pasa que estas igual son imágenes solamente de los ovarios. Uno cuando hace el estudio, la ecografía es un estudio dinámico. Uno después hace imágenes estáticas de lo que quiere documentar, ¿no? Pero uno es un estudio que, como decía María, uno hace diferentes planos con el transductor, ¿sí? Acá son cortes estáticos, imágenes estáticas. Lo mismo pasa en la tomografía y en la resonancia, que nosotros le ponemos una imagen estática, pero uno cuando la analiza, sube, baja, va, viene y se da cuenta de las estructuras con eso, si es intestino, si no. Perdón, eso sí lo entendí. Eso en la imagen de más arriba, a la izquierda, lo que se ve a la derecha o sea, sería acá, arriba del ovario. ¿Qué es? Es hipoecoico, si no me equivoco. ¿Esto? No, Pauli, líquido libre. No. Ah, ¿esto? Sí. Eso es anecoico. Eso yo le dije que era un cuerpo lúteo, entonces generalmente se acompaña de un poquitito de líquido libre. Esto, viste, lo que se ve negro es anecoico, es líquido. Fíjate que los folículos también se ven negritos, porque es líquido que se ve anecoico. Cuando se rompe el folículo y ocurre la ovulación, generalmente sale un poquito de sangre y entonces se queda ahí como un poquito de líquido. Es re común de ver eso. Lo mismo pasa cuando yo les mostré esta imagen del fondo de saco de Douglas. Esto es normal el líquido, ¿sí? Obviamente en la ovulación uno los encuentra, no tiene que superar el tercio del útero, ¿sí? Esto es todo líquido normal que hay. Que por eso uno siempre cuando hace el estudio y ve estas cosas, le pregunta, ¿cuándo menstruaste por última vez? O para ubicarse más o menos, entonces uno sabe si esto es normal, si el endometrio que uno ve es normal en la etapa que una paciente que está menopáusica, es decir, que no menstrua, que uno vea un endometrio así tan grande, no es normal. Generalmente las pacientes menopáusicas se ve un hilito muy finito, anecoico, ¿sí? Ecogénico, bien blanco. Por eso es muy importante que cuando hace el estudio uno le pregunta a la paciente en qué etapa del ciclo para correlacionar las imágenes que está viendo. La ecografía es difícil, pero bueno, lo que pasa es que es el método de primera elección del aparato femenino y masculino, entonces es complicado entenderlo. No sé si quieren preguntar, ¿dejo de compartir o...? Maya, ¿está por ahí? ¿Sigue entre nosotras? ¿Entendieron bien lo del tema de endovaginal? ¿Cómo está? Yo no le puse la imagen acá porque la había puesto en la clase.
Por eso no le puse cómo estaba el transductor, cómo se ponía el transductor y la posición, cómo estaba la paciente. Profe, ¿podemos volver a ver una imagen de anteroflexión y retroflexión? Sí. Ahí esa imagen de RM está buena también para capaz. Sí, 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 sí. Sí, bueno, es que ahí se ve mucho mejor porque... Espera que vuelvo. ¿Acá qué les parece? ¿Cómo está? En retro. En retro. ¿Y cómo saben? ¿Le dice, Sí. Sí, sí, ahí se sí. le dice retroversoflexión o solo retroversión? Sí, nosotros en realidad cuando lo describimos o en anteversoflexión o en retroversoflexión. ¿Sí? Tomamos como si está con el cuerpo uterino, toda la parte del cuerpo, ¿sí? Si está hacia adelante del cervix o hacia atrás, ¿sí? Y Entonces, fíjense los está puntos de referencia. fíjense, acá está el recto, ¿sí? Y acá estaría, estaría vejiga, que es plano anterior. Todo esto es anterior y esto es posterior. Entonces, si está hacia atrás es retro, y si está hacia adelante, pasa que, bueno, en la resonancia es mucho más fácil, es anteroversoflexión. ¿Y Y cuál es acá la haría, diferencia entre versión y flexión en teoría? porque la versión se toma en relación del cuello uterino con la vagina, y la flexión del cuerpo uterino con el cervix. ¿Sí? Ah, ok. Por eso es, pero en realidad nosotros usamos anteversoflexión o retroversoflexión. Y hay diferentes grados, obviamente. En retroversoflexión a veces están bien posterior, en grado 1, grado 2, pero bueno, lo único que ponemos es así, en anteversoflexión o en retroversoflexión. ¿El más común es Acá. antero? Sí, es lo más frecuente de encontrar. Y que uno tenga en retroversoflexión no es que sea patológico, son variantes anatómicas. No traen ninguna complicación ni nada. Son variantes de disposición que adopta el cuerpo. Profe, ahí la primera imagen sería en retro. Acá no se ve útero, Ah, ok. y se ve solamente, perdón, esto es todo asa intestinal y acá es el ovario. Acá esto está en ántero. Fíjate que acá, pasa cuando queremos un corte que se vea muy bien, pero esto vendría a ser pared abdominal anterior, y acá estaría sacro y la parte del recto, ¿sí? De esto ¿Y es en posterior ecografía y se esto es puede anterior. distinguir? Sí, en eco también No, se puede definir. sí, sí, acá en las imágenes. Lo que pasa es que en eco es más difícil, chicos. Porque ahí tenés Acá. depende de la posición del transductor. Sí, Sí. ahí tenés. Y uno porque en endovaginal uno puede poner el lado derecho e izquierdo para diferentes lados. Depende cómo uno está acostumbrado a hacer la ecografía. Pero si uno Sí. lo toma, perdón, Sofi, si uno lo toma para ver, me parece que tenía otra imagen, acá, si uno lo toma normal, que esto es derecho y esto es izquierdo, cuando ve una imagen del fondo uterino hacia la izquierda está en retro. Cuando ve una imagen del fondo uterino, del cuerpo del fondo hacia la derecha, está en antero. ¿Sí? Está en anterior. Cuando uno utiliza, yo por ejemplo hago las ecografías así, derecho, izquierdo, entonces, ¿sabes cómo está? Como si está en antero o en retro. Ahí preguntaban si se podía distinguir el ovario derecho o izquierdo en ecografía. Solo con ver el registro, no, chicos, para nada. De hecho, es muy operador dependiente la ecografía. Entonces, como dice Paula, depende, los transductores tienen marcas, que le llamamos, que nos va a dar la derecha o izquierda del paciente. Si yo agarro el transductor al revés, cambio la marca de lugar y entonces puede que un útero en anteroversoflexión se vea como en retroversoflexión. Entonces, las imágenes estáticas de ecografía son representativas y en la mayoría de los casos nos sirven
más que al radiólogo. Lo importante de la eco es el momento, es el vivo, es verlo cuando vos lo estás haciendo y haces diagnóstico en ese momento. No hacemos, el informe ni siquiera lo hacemos mirando las imágenes impresas, lo hacemos directamente con lo que nos acordamos del estudio. Claro, es un estudio tan dinámico, operador dependiente, que si yo no veo algo y estaba, yo no se lo voy a informar al médico, no voy a hacer una foto de un registro de eso, entonces el médico que derivó al paciente tampoco va a saber que eso estaba. Tal cual. Aparte puede Porque ser no es muy un estudio que confuso. se graba y manda como una tomografía que le manda el CD y el médico puede mirar todo el estudio. La ecografía es una foto estática que se le manda al médico. Sí, siempre que hablemos de ecografía les vamos a dar referencias, chicos, no le vamos a tirar la imagen sola. Sí, en esta imagen por ahí que está en transversal vemos acá un ovario y el otro. Generalmente donde está esta marca es derecha, entonces sabemos que este es el ovario derecho y este es el ovario izquierdo. Pero como dice Sofi, si vos usaste el traductor al revés, sonaste. Tal cual. Las dos imágenes de la derecha, esa que señalaste recién. ¿Eso también es útero? Sí, las de la derecha, esa. Esto es vejiga, esto es útero. Sí. Esto es ovario derecho y este es ovario izquierdo. ¿Y las dos imágenes de la derecha, esa? ¿Esta? Sí. Eso es un ovario con quiste. ¿Sí? Acá tenés uno, acá tenés un folículo. Y este es el quiste en corte transversal, ¿sí? Profe, y ahí en la primera imagen, ¿qué es lo que se ve? ¿En esta? ¿Eso qué es? No, lo que pasa es que acá ya tenés aire, es recto. Acuérdense que en la disposición de las relaciones del útero es por anterior tenés la vejiga y por posterior tenés el recto, tenés el intestino. Por eso se ve así, vieron que el aire en la ecografía no nos deja ver, por eso no se evalúan estructuras huecas acá, estómago. En realidad, intestino no es un estudio para hacer por ecografía. Tal cual. Bueno, están pidiendo ejemplos de posibles preguntas. Yo, chicos, perdón, que si no se escucha bien la clase, yo la verdad que la grabé y lo que escuché además tuve más problemas para grabarla, pero porque no me aparecía el puntero, cambié de computadora. Si ustedes quieren, se puede organizar si quieren un Zoom y yo se las doy. No tengo problema. Eso después mandan si quieren un mail y organizamos, no tengo problema de dárselas en vivo a la clase. Si hay cosas que no se entendieron o que se escucharon mal. Sí, el Zoom está disponible para cuando quieran. Sí, y si no, uno privado. Pasa que están 40 personas, pero... Pero tenemos el nuestro, Pauli. Yo por si quieren... Che, hacemos... Ay. No, chicos, estoy muy cansada, perdón. Mai. ¿Hacemos lo que dijimos de compartir? Dame un toque que... 2 segunditos a ver qué les parece. ¿Empezás vos, Sofi? Sí, en realidad saqué unas hoy que estaba en la clínica, justo ayer hice una nefrostomía. Ajá. Y me pareció interesante compartírselas, pero me parece que cargué cualquier cosa, hice. Ay, qué boluda, no las cargué. Mandé otro mail. A ver. Fíjate, yo si no tengo, pero son muy sencillitas. No, es que las de la nefrostomía esas estaban de una paciente de 35 años, con 36, de 30 y ¿Qué poco. tenía? ¿Una litiasis? No, un antecedente de un CA de cervix, pelvis congelada. Pelvis congelada es cuando la invasión del tumor es total, entonces se hace vaciamiento de los órganos pélvicos y se llevan los uréteres distales. Yo les cuento cómo es la cirugía. Entonces, obviamente los riñones no tienen cómo drenar a la vejiga, ¿no? Se hace se le hace una desinserción de los uréteres distales, se llevan los uréteres al intestino y se hace ahí un pouch, que es como un reservorio, y de ahí hacia afuera una bolsita, como si fuese una colostomía. Es un procedimiento bastante... No, mandé cualquier cosa. Bueno, pues tengo otro para mostrarles.
Cuestiones que la semana que viene se las muestro. Cuestiones que la paciente no funcionó ese reservorio, empezó a deteriorar la función renal y se le hace la nefrostomía. La nefrostomía es, se colocan catéteres directamente dentro del riñón. Ya lo van a ver la semana que viene. Y ayer tenían dudas si estaba fugando o no, así que le metimos contraste directamente al riñón e hicimos como si fuese un urograma excretor, pero en el tomógrafo. Y se ve todos los uréteres nuevos como van hacia intestino y de ahí hacia afuera. Anatómicamente es muy interesante. ¿Ven ahí la pantalla? Sí, se ve. Sí, sí, se Sí. ve. Bueno, genial. Ahora no le puedo... Ay. No sé por qué no me puedo avanzar. Poner como presentación. Sí. A ver, es este el que quería mostrarles. Bueno, no, no es este, es este. ¿Cuál están viendo ustedes? ¿Ven el que se está moviendo? No, en la presentación está Lo que tercer estábamos parcial antes. ahí. Acá, ahí. ¿Ahí lo ven? Sí. No. No. Es la primera diapo. Momento, que tengo abierto varios PowerPoint. Este es el que quiero compartir, porque este es el que voy a usar para tomarles. Ahí está. Ahí. Compartir pantalla, tiki, compartir. ¿Ahí la ven? Sí. Ahora sí. Bueno. Empecemos acá. Tomografía, este es un corte oblicuo y probablemente nosotros empecemos señalando estructuras y ustedes nos tienen que ir diciendo qué tipo de estudio es, tiene o no tiene contraste. Este estudio, ¿qué estudio es? Tomografía. ¿Contraste tiene? Abran los micrófonos, chicos. O contesten por el chat. Ujú. Si tiene contraste, si es vía oral, endovenoso, si es positivo, si es negativo. ¿Qué les parece? Uy, perdón, se me fue. Es la oportunidad que tienen para equivocarse, para decir, Claro. para preguntar. ¿Cómo me doy cuenta si tiene contraste, si no tiene contraste? Esas no se las Idea vamos. es, dicen que no tiene contraste, pero en realidad pensemos qué tipo de contrastes hay y qué, digamos, por qué vía de administración, ¿sí? Entonces ahí vamos a ir a buscar en diferentes estructuras a ver si tienen o no contraste. ¿Por qué medios podemos administrar contraste nosotros? Oral o endovenoso puede ser. Oral o Bien. endovenoso, totalmente. Y si vamos a ver si tiene contraste oral, ¿dónde vamos a buscarlo? En el Ahí dice, intestino. tienen contraste endovenoso. Bien. Tiene Tamara, contraste. ¿por qué decís que tiene contraste endovenoso? ¿Dónde lo buscaríamos? En estructuras vasculares. En estructuras vasculares si es un contraste temprano, pero también puede ser en parénquima o puede ser también en la vía excretora urinaria, de acuerdo al momento que hagamos el estudio. Si yo veo que hay contraste eliminándose por uréteres, también es un contraste endovenoso. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces Bien. tenemos, ¿y el contraste oral dónde iríamos a buscarlo? En intestino, estómago. En todo el tubo Bien. digestivo, tal cual, tal cual. Ahí, ¿qué vemos en este corte? ¿Qué vemos del tubo digestivo? ¿Qué partes ustedes identificarían? El colon, El colon, sí, el estómago, el estómago, el sí, intestino delgado, sí, ahí en el medio,
del contraste que nosotros podemos administrarle al paciente, ¿el colon tiene contraste agregado? No. Tiene el contraste dado por la materia fecal, digamos, estructuras densas y estructuras hipodensas de materia fecal. ¿Sí? Intestino delgado tampoco. ¿Qué es lo que tiene un contraste oral definido? ¿Qué les parece? Arriba, por debajo del diafragma, se ve la cámara gástrica bien distendida con un contraste negativo. ¿Sí? Entonces tenemos un contraste oral, pero negativo. ¿Ah? A este paciente evidentemente se le ha dado agua para distender el estómago y la parte superior del tubo digestivo. ¿Sí? Entonces ¿El agua se identifica como un contraste negativo dado por vía oral o Sí. no necesariamente? Sí. Ah, ok. Sí, el agua y el aire son contrastes negativos. Claro, pero se dice que se le administró contraste, me refiero, si le diste ingerir No, agua. nosotros por ahí a veces lo aclaramos, sí, pero no es, cuando es una tomografía con contraste, se aclara si es endovenoso. Ah, ok. Porque es una medicación que vos le tenés que poner con el riesgo que conlleva ponerle una medicación a un paciente. Como la reacción que tuvimos ayer. Pacientes hacen reacciones alérgicas, sí. Hacen reacciones alérgicas a los contrastes. A cualquier medicación. Bueno, entonces el tubo digestivo está contrastado con agua, ¿sí? Y teníamos un contraste endovenoso que lo vamos a buscar ¿a dónde? En este paciente. Hay varias estructuras que se ven ahí, chicos, que tienen contraste, que se pueden dar cuenta que tiene contraste. Por ejemplo, esta estructura de acá. ¿A qué corresponde? Dicen, sí. Parénquima hepático, dicen. Bien, pero a esta estructura que estoy señalando yo, específicamente, ¿qué es? Ligamento falciforme. No. No, y dice la vena porta. Tampoco. No, dice, puede ser que se vea la vena porta. Fíjense que a qué corresponde. Miren cómo va la disposición y hacia dónde está yendo. Ahí están diciendo acá arriba. La vena cava inferior. Fantástico, sí, es eso. Este corte está oblicuado este estudio, ¿sí? Y estamos viendo cómo pasa. Vemos el hígado, ¿sí? Y vemos también cómo se va conformando la vena cava inferior. Esta de acá, ¿a qué corresponde? ¿A la vena porta? Vena porta. Exacto, esa es la porta, ¿sí? Va llegando. Fíjense acá en la raíz del mesenterio las estructuras vasculares que se ven más densas y tenemos también los vasos ilíacos acá, ¿los ven? Un poquito más densos y tenemos la cámara cardíaca que la tenemos también con contenido denso. Entonces, este es un estudio con contraste endovenoso positivo y vía oral negativo. Tiene con yodo y tiene agua. ¿Se entiende? Esa es la respuesta correcta. No se ve correcta. acá el ligamento falciforme, ¿no? Se ve en realidad acá esta como incisura, el ligamento en sí no lo vemos, pero vemos como el tejido graso que está en la incisura entre el lóbulo hepático derecho e izquierdo. No vemos propiamente el ligamento. Por ahí ese puntito denso de ahí puede ser el ligamento. Ahora, esto de acá, ¿qué corresponde? Esto que estoy señalando. Colon ascendente. Colon ascendente. Colon ascendente es la respuesta correcta, chicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes mañana tienen que ir a hacer una hemicolectomía y tienen que saber que es la mitad del colon. No van a sacar todo el colon. Por eso la anatomía es tan quisquillosa. ¿Sí? Esta área de acá, ¿cuál corresponde del colon? Flexura cólica. ¿Flexura hepática? Perfecto, flexura cólica o flexura hepática. ¿Y esta área de acá, qué es? Mírenla bien. Está chiquitita la imagen, para el parcial van a ser más grandes las imágenes. ¿No es la desembocadura del yeyuno en el ilion? El ilion sobre el ciego. Es la válvula ileocecal. Eso, esa es la respuesta. Válvula ileocecal. Ahí tenemos la almohadilla grasa de la válvula ileocecal. Vemos cómo está llegando el ilion terminal y acá tenemos el ciego. ¿Sí? Esas son las respuestas que vamos a buscar en el parcial. ¿Se entienden, chicos? No es muy difícil. Bueno, nada, este lo traje
¿Cuántas No era lesiones el que. tiene? Claro, acá quiero que me digan cuál es su diagnóstico presuntivo. No, mentira. Este es un hígado metastásico, chicos. Es un hígado metastásico, lo que en realidad estaba buscando acá ver era el hilio hepático y esta muy característica metástasis acá, ¿dónde les parece que está? En el lóbulo izquierdo. Bien, segmento. 2. Perfecto. ¿Entienden? O sea, cuando vayan a responder, responden las dos cosas. ¿Esta estructura qué es? Esto que estoy señalando acá. El estómago. No. No. Riñón derecho. ¿Es el riñón? Es el riñón. ¿Qué riñón? ¿Derecho? Derecho. Derecho, fantástico. Tenemos dos riñones. La respuesta va a ser correcta si ustedes dicen riñón derecho, riñón izquierdo. ¿Por qué? Porque nos podemos dar cuenta cuál es el riñón derecho y cuál es el izquierdo, ¿sí? Fíjense que acá el marcador está puesto sobre la glándula hepática, ¿sí? ¿Se entiende? Miren qué hay acá. ¿Qué es esto? El apéndice. El apéndice. Fantástico. ¿De qué lado está el apéndice? En la mayoría de los pacientes. Derecho. Entonces, tienen un montón de referencias anatómicas para saber que este es el riñón derecho. ¿Se entiende? Así van a ser 5 preguntas anatómicas de imágenes y nada más. Esta línea de acá, ¿qué es? Puede ser también porque ya no se ve el vértice del corazón. También, sí, puede ser. Sí, sí. Del lado izquierdo podemos verlo. Igual, a veces los pacientes son tan gorditos que podemos ver mucho tejido graso periepifrénico que está como rodeando el corazón y por encima de los diafragmas, y a veces eso te puede confundir si no la tenés muy clara. Pero también es una buena observación. Igualmente, si la llegas a hacer, no está mal pensarlo así. De hecho, está muy bueno que piensen más allá de la imagen que le estamos señalando. Eso es lo que queremos que ustedes aprendan. Esta línea acá densa que corresponde a una fascia, ¿cuál es? Ahí. ¿Se acuerdan de la clase de fascias de peritoneo que les di? Yo no me acuerdo mucho, pero ¿ustedes se acuerdan? Piensen en la ubicación. Lo que tiene de bueno es que la ubicación nos da el nombre. Tal cual. Pero aparte, miren bien el estudio. Esto es riñón, esto es hígado. O sea, ¿qué sector es del paciente? ¿Anterior o posterior? Anterior. ¿Y esto? Posterior. Posterior. Esto de acá que es una cosa densa, lineal, ¿a qué corresponde? Es la fascia renal posterior. Más fácil, imposible, ¿no? Sí. Pueden apagar los micrófonos y putear igual. Sí, qué boluda, ¿cómo no me di cuenta? Pero piénsenlo así, piénsenlo fácil. Nadie les va a venir a hacer un chino de este examen. Estudio, corte y en qué sector estoy. Tomografía. Corte axial. Bien. ¿Y dónde estoy? Abdomen superior, estoy en pelvis menor, estoy en pelvis mayor. En pelvis mayor, puede ser. Perfecto. Estas estructuras de acá, ¿qué son? Esta y esta. El riñón izquierdo y la glándula suprarrenal. Si eso es el riñón, se le pasó a caer, ¿eh? Les aviso. Las ilíacas puede ser, vena y arteria ilíaca. Perfecto, venas y arterias ilíacas. Fantástico. ¿Sí? Piensen que estamos a nivel de la pelvis menor. ¿Es una fase temprana de contraste o una fase tardía de contraste? Está afilada la doctora hoy. Temprana. No, pero... Fantástico. No sé quién dijo temprana, pero aplausos. Porque se ven los vasos y no en el riñón o los uréteres. Riñón no lo estamos viendo acá, ¿eh? Pero antes que eso. Las arterias que las venas. Totalmente. Eso. Totalmente. Esa es la respuesta. Bueno, felicitaciones. Sí, La así se densidad. piensa. Esa es la respuesta correcta, ¿sí? Están densas las arterias y la vena no, ¿sí? Y si ustedes se fijan acá, esta estructura de acá, ¿qué es? ¿A qué corresponde? Miren bien lo que estamos... No.
¿De qué lado es esto? ¿Derecho o izquierdo? ¿Colon ascendente? Derecho. Derecho. Entonces, del lado derecho, ¿qué tenemos? El ciego y el colon ascendente. Fantástico. Esa es respuesta correcta. Ahí tenemos el ciego. Fíjense cómo viene el ilion terminal. Acá tenemos la válvula iliocecal, la almohadilla grasa de la válvula, y acá ya de ahí para arriba es el colon ascendente. ¿Sí? Lo que está por detrás de los vasos ilíacos es el psoas. Sí, sí. Listo. Y fíjense que ahí se está por unir al ilíaco, que está pegado al hueso. ¿Sí? Para conformar en su unión al psoas ilíaco. Bueno, acá tenemos una tomografía con o sin contraste. Los voy a volver loco con el contraste. ¿Eh? Sin contraste, muy bien. Sin contraste endovenoso. Tiene un poquito de agua ahí en el estómago, ¿no es cierto? Esta no me acuerdo porque esta la había puesto porque estas son algunas que saqué para la clase. Sí, para ver el marco colónico. Fíjense cómo se ve. ¿Se acuerdan que yo les decía que el colon derecho es más ancho que el colon izquierdo? Ese es otro reparo que podemos usar anatómico. ¿Y esta imagen de acá qué es? ¿La vejiga? La vejiga. Vejiga, fantástico. ¿Y esto? La vejiga. Bueno, creo que el que me dijo vejiga ahí arriba vino como con delay. Esto de acá arriba, ahora pregunto. El lóbulo izquierdo. ¿La vena cava? Esa es la vena cava, es la vena cava inferior, muy bien. Fíjense la densidad que tiene. Parénquima hepático se ve un poquito más denso, no tiene contraste, tiene la misma densidad que tiene el corazón, tiene sangre, es la vena cava inferior. Bien, acá. ¿Qué es este? Corte sagital, parasagital. ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. ¿Por qué? Porque no se ve la glándula hepática. Al hígado. Bien, no se ve el hígado, ¿qué más? Porque prácticamente no se... Hoy después Nos prácticamente no quedamos ahí. escuchamos nada. Nos Sí, quedamos. pero te banco porque venía con toda la seguridad. Esto es lo que yo les decía que es el tejido graso periepifrénico que rodea el corazón y a veces está cerca del ápex. Y es finito, relativamente finito. Fíjense cómo la flexura colónica esplénica llega hasta más arriba. ¿Sí? Y este es el lado derecho. ¿Sí? Estas se las puse en las imágenes de repaso. Es mucho más ancho, tiene mucho más diámetro antero-posterior y tenemos el hígado. Así vamos a ir hablando y pensando. Lo que está por delante es el colon transverso. Sí, señora. El colon es como un toque más tortuoso de lo que te lo plantean los libros, entonces como que van y vienen las flexuras y muchas veces en un solo corte, por ejemplo en este sagital, vamos a encontrarnos con el colon ascendente o descendente y por ahí te encuentras con parte del sigmoides o te encuentras con parte del transverso, sobre todo en los transversos medios largos. Hay pacientes que tienen el transverso así como un arco que llega hasta la pelvis y vuelve a subir. Y en la imagen anterior, perdón, ¿es el riñón lo que se ve atrás? Sí. ¿Esto de acá? ¿Qué es lo que se ve? Sí. Eso es parte del vaso. Ah, ok. Gracias. Sí, pero es parte de uno de los polos del vaso. Es muy parasagital ese estudio. Este sí es el riñón. ¿Ves? Tenés el hígado acá y acá tenés el riñón. Recuerden que el riñón derecho está más descendido que el izquierdo. Acá vemos el riñón. ¿Qué fase de contraste es esta? Cortical. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Fases corticales. Recuerden que tenemos distintas fases, ¿sí? La cortical es más temprana, ¿sí? Este sería como un arterio venoso, no está estudiándose el riñón en este caso. Y esta estructura de acá, ¿qué es? ¿El apéndice vermiforme? El apéndice secal, bien. Largo. Largo. Claro. ¿Y qué posición tiene? Retrosecal. Retrosecal ascendente, muy bien. Bueno, y así seguimos. Este es un axial y acá lo vemos al apéndice. ¿Lo ven ahí chiquitito? El apéndice es lo que cuando entras a la residencia de diagnóstico, las primeras semanas de tomografía, la rotación de tomografía, el planta que anda dando vueltas por ahí, otro residente superior te dice, bueno, ahora toma.
paciente fulano, abrilo y busca el apéndice. Y te sentís Indiana Jones. Estás 4 horas para encontrarlo. Profe, Sí. perdón, ¿dónde estaba el apéndice? Ahí, eso. Bien. Ese tubito ahí que lo cortás, Bien como, chiquito. está cortado como, claro, exactamente. Fíjense el diámetro que tiene el colon, ¿sí? Y el diámetro que tiene el apéndice. Bien finito. Esto es un apéndice normal, ¿eh? No, esto no es un paciente con apendicitis. Tenía esas y después tenía las otras que te estuve mandando, Mike, que están re buenas de vascular. Que por ahí se las podríamos No las mostrar. vi. Esa no las Que vi. las mandé al grupo, ¿te acordás? Sí. Pero esas guardalas. Bueno, listo, esas las guardo para el examen. Guardalas para el examen. Repasen anatomía vascular. Que me encanta la anatomía vascular. No, para la semana que viene voy a traer me lo dejé en el escritorio de la compu. Estaría bueno verlo, estaría de muy la bueno. clínica. Sí. Las tengo sacadas y todo. Para la semana que viene se las muestro. Ahí voy a ver si les puedo mostrar, pero en realidad las mías eran más sencillitas, más modestas. Pero, ahí está. Que en realidad son lo que quería ver si podíamos ver un estudio completo. Ahí se ve. Ah, ¿pero crees que habrá limayos? Bueno, esa es una opción. Bueno, igual son así muy puntuales. En realidad es para ver, es un solo paciente, para ver diferentes estructuras, donde vemos el abdomen superior acá, bajamos un poco, vamos bajando, ya estamos a nivel renal y acá estamos cerca del polo inferior renal, ¿sí? Entonces las estructuras acá arriba que están contrastadas, estas sí tienen contraste endovenoso, ¿a qué corresponden? ¿Qué les parece? Ahí volví. Perdón, ¿cuáles? Estas que están acá, a ver si las llegan a ver. Acá tengo una, acá tengo otra. Sí, ahí contestaron en Son el venas chat suprahepáticas. venas suprahepáticas, sí, muy bien. Totalmente, ¿sí? En realidad tenemos una fase de contraste donde tenemos contrastada la aorta, no con mucho contraste. Fíjense, los riñones prácticamente tenemos la fase nefrográfica, tanto corteza como médula contrastada, y las venas suprahepáticas, ¿sí? Acá hay una estructura que es una estructura que les cuesta mucho definir, es muy finita, pero por la ubicación, por la forma, las características, no se pueden confundir. ¿Qué les parece que es? ¿Se ve ahí lo que estoy marcando? ¿Ilio renal? El ilio no, yo lo voy a ver en el medio del riñón, ¿sí? Yo tengo que ver prácticamente todo el riñón, ingresando el ilio y el seno renal que lo rodea, que es la grasita que está acá, ¿sí? Acá estamos en el polo superior del riñón derecho. Glándulas suprarrenales. Es la suprarrenal, ¿sí? Piensa que es muy delgadita en el corte tomográfico, tiene forma de Y o de gaviota, con forma de B corta, ¿sí? De tanto de un lado como del otro, y es muy delgadita, ¿sí? Ya vamos un poquito más abajo, fíjense, acá tenemos del lado izquierdo, ¿qué órgano les parece que es? ¿El vaso? El vaso, ¿sí? El vaso, y hacia adentro vamos a encontrarnos con el estómago, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el corte axial del estómago, donde vemos la pared y parte del contenido de la luz, ¿sí? Y esto de acá, ¿qué les parece que es? Son imágenes lineales que a veces se pueden confundir con la suprarrenal, pero se pueden continuar con esta línea densa que va rodeando prácticamente todo el abdomen. ¿Pilares del diafragma pueden ser? Totalmente, sí. Muy Fíjense bien. Muy bien, sí. Los pilares en el sector de inserción se van a volver un poco más engrosados y a veces pueden confundirse con adenopatías retroperitoneales, pero en realidad no, se tienen que continuar con el resto del diafragma y se puede ver bien. Y fíjense, es muy delgadito el diafragma, pero se puede diferenciar de la grasa que está rodeando tanto el riñón como el vaso, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Esa es parte de la densidad agua del músculo, que contrasta con la densidad grasa del abdomen, ¿sí? Y más abajo, en realidad, acá sí se ve lo que habían mencionado antes. ¿Qué les parece que es esto? Esto de acá es lo mismo, ¿sí? Ligamento falciforme. Totalmente.
Y en realidad este es el ligamento falciforme, y en el medio, ¿qué es lo que tenemos? El redondo. El redondo, ¿sí? Que cuando nosotros vemos patología hepática muy avanzada, con una cirrosis muy avanzada, podemos llegar a ver contraste dentro de la recanalización de la vena umbilical, ¿sí? Que está dentro del ligamento redondo, que es esa zona más densa dentro del ligamento. El ligamento falciforme es bien densidad grasa, ¿sí? El ligamento redondo tiene una densidad más densa, ¿sí? Y acá va apareciendo, ¿qué cosa? La vesícula. La vesícula biliar con su contenido líquido. ¿Y esto que está acá, qué les parece que es? ¿El páncreas? ¿Puede ser? Sí, ¿qué porción? ¿Qué parte del páncreas? ¿La cabeza? La cabeza pancreática, sí, justo ahí está limitada por los vasos mesentéricos, así que ese sería el istmo y a partir de ahí sería el cuerpo, ¿sí? ¿Y esto que está acá? Segunda porción del duodeno. Totalmente, ¿sí? Contenido líquido, ¿sí? Del mismo líquido que veíamos a nivel de la cámara gástrica, tenemos a nivel del duodeno. ¿Y por qué es un corte axial? Es un corte axial de la estructura tubular en el corte axial de tomografía, es la segunda porción, no puede ser otra, ¿sí? No puede ser la primera, porque se vería un corte longitudinal, no puede ser ni la tercera ni la cuarta, ¿sí? ¿Se entiende eso? Y a ver si puedo pasar a la otra. Y en realidad seguimos con el mismo paciente. Esto les quería mostrar esta imagen. Tengo dos imágenes que se contrastan con contraste endovenoso, así que por lo tanto son estructuras vasculares, ¿sí? Que van de la línea media hacia el vaso, ¿sí? Una un poco más de diámetro más grande y otra más delgadita. Y quizás hasta más serpinginosa. ¿Qué les parece que son estas dos estructuras? ¿Los vasos esplénicos? No, esplénico. Los vasos esplénicos, ¿cuál sería cuál? La primera la vena y la segunda la arteria. Totalmente, la primera, esta es la vena esplénica y esta es la arteria, ¿sí? Una forma de poder diferenciarlo sin dudas es seguir a ver hacia dónde, digamos, con qué se continúa cada uno, pero en realidad por el diámetro y por el tipo de trayectoria que hacen, nosotros podemos diferenciar si es la arteria o es la vena, ¿sí? Y acá ya tenemos, es el mismo paciente, pero una fase diferente de contraste, donde el contraste ya está eliminándose por vía urinaria. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Los uretes. Los ureteres, ¿sí? Que están contrastados con el contraste, digamos, ya excretándose, ¿sí? ¿Se entiende? Y fíjense, acá se sigue viendo las mismas estructuras que habíamos visto antes, pero que se comportan diferente con el contraste, ¿sí? Ya el parénquima pancreático no está tan contrastado, no se pueden diferenciar muy bien los vasos mesentéricos superiores, están ahí, pero como no tenemos el contraste, se confunden con el resto del parénquima, ¿sí? Por eso es importante... Sí. Perdón, más hacia la izquierda del paciente, digamos, del páncreas, que ¿acá? seguiría. Sí. Y nosotros deberíamos continuarlo, pero eso parece todo tu digestivo, la primera parte del... Claro, totalmente. Sí, parece ese yeyuno, ¿sí? Sí. Acuérdense que nosotros el yeyuno lo vemos hacia arriba y hacia la izquierda, y el ilion lo vemos más hacia abajo y hacia la derecha del abdomen, ¿sí? En condiciones normales, nosotros en tomografía no podemos diferenciar si es yeyuno o ilion, pero parecería la primera parte del intestino delgado, ¿sí? Y acá ya tenemos... un sector seguramente es parte del colon transverso y esto es parte del colon descendente, ¿sí? Y esto quizás es parte del ángulo esplénico del colon, ¿tá? Entonces, es importante ver la forma que tiene la estructura, qué comportamiento tiene con el contraste, la relación que tiene con otros órganos, ¿sí? Como para poder hacer una buena interpretación, ¿sí? Esto no es magia, es empezar a pensarlo. Y por eso, para poder pensarlo, hay que verlo. Por eso le digo siempre de buscar en estos atlas de anatomías normales, de empezar a ver las diferentes estructuras cómo se ven. Esta es una paciente joven y delgada, con la cual tenemos poca grasa entre órganos. Un paciente un poquito más gordito, tenemos más grasa entre órganos, y lo podemos diferenciar bien un órgano de otro, ¿sí? Perdón, pero los pacientes son diferentes. Sí. Lo que se ve entre el lóbulo izquierdo del hígado en la última imagen y el páncreas. ¿Entre esto y esto? Eso, sí, ¿eso qué es? Eso parece un volumen parcial del antro, por la posición que tiene nada más. Totalmente, del estómago, totalmente. Ah. Sí. Por eso
Otra cosa importante, que para hacer un diagnóstico preciso, una sola imagen no alcanza. Hay que ir hacia arriba y hay que ir hacia abajo para poder identificar qué estructura corresponde, ¿sí? Pero por ubicación no pinta hacer otra cosa, ¿sí? ¿Se entiende cómo hay que pensarlo? Y es verlo, no es otra cosa, ¿sí? Es empezar a ver y traigan todas las dudas que tengan para la semana que viene, ¿sí? Vamos a tratar de hacer un simulacro de examen con las cosas más importantes para que tengan en cuenta. Sí, las imágenes que vamos a tomar son similares a las que estuvimos viendo hasta ahora y sabiendo la anatomía las van a poder sacar. No les quepa la menor duda de que si saben anatomía, entendieron la teoría de anatomía, van a Totalmente. poder. Totalmente. Van a poder porque se deducen, es muy fácil deducirlas las imágenes. Es simple, o sea, hacer imágenes es aplicar la anatomía que ya conocen. En el caso de ustedes, ¿no? Porque no tienen que hacer diagnóstico. Totalmente. Sí. Y que si lo leyeron lo van a sacar, no desesperen por eso. La verdad, lo importante es ver saber cómo se ve por tomografía, que es un idioma diferente. En resonancia magnética de abdomen es muy parecido a la tomografía, así que, eso no va a ser una complicación. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren que veamos algo en particular la semana que viene? Sí, habían pedido fascias y... Pero fascias está en la clase, me parece que no sé tal si cual. tiene mucho sentido. Simplemente repásenlas, véanlas y vean las clases y repásenlas. Aparte, las fascias, chicos, posta que son muy deducibles. El tema de ecografía genital, porfis, bueno, volvemos a ver un poco de eco. Pueden subir los power. Tienen grabadas las clases, ¿no, chicos? Pero bueno, denle mucha bolilla a hígado, a páncreas, a intestino delgado, intestino grueso, a la segmentación hepática. Traigan dudas de eso, ¿sí? Sí, el examen va a ser, bueno, ubique el marcador o el punto de color o la lesión, en qué segmento está, esa va a ser una pregunta, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo. Otra pregunta puede ser tipo de estudio, contraste y señalar una estructura. Yo señalo una estructura y ustedes me dicen qué es. Ahí va otra pregunta. Y así son 5 preguntas. No vamos a tomar más de 5 preguntas. ¿Contestaron bien 3? Listo, pasan. Ya está, se sacaron imágenes encima. Las referencias están dadas en las clases, chicos. Se va complejizando el tema, no se va haciendo más fácil. Bueno, traten de estudiar mucho, chicos, y cualquier duda empiecen a anotarlas y las vemos la semana que viene, ¿sí? Para no quedar ninguna duda dando vuelta. Chao, chicas, nos vemos. Bueno, María, nos vemos. Que descanses.